Un viento gélido, con una sensación térmica de 30 grados bajo cero, azotaba de frente las cumbres de la Sierra Tarahumara en Chihuahua. En medio del entrenamiento en condiciones extremas, cientos de soldados avanzaban en silencio, con el único sonido del crujido de la nieve bajo sus botas. De repente, un grito desgarró la oscuridad. «Policía militar, llévense a esta insubordinada». El coronel Mateo Rivas Ordóñez, comandante del regimiento, ordenaba con el rostro enrojecido desde el interior de su cálido vehículo militar, exigiendo el arresto de una mujer soldado cubierta de lodo. Afuera, los soldados temblaban de frío. Adentro, solo el alto mando disfrutaba del calor. Pero ella no se inmutó. Cuando la puerta del despacho del coronel se cerró, ella caminó con calma y arrojó su cartera sobre el escritorio. «Si tanta curiosidad tiene por saber a qué unidad pertenezco, ábrala». El coronel Rivas esbozó una sonrisa burlona y abrió la cartera. En ese instante, su expresión se congeló. La identificación era inequívoca. Cuerpo de Fuerzas Especiales. Rango, general de división. Nombre, Arcelia Covarrubias Esquivel. Las 2 estrellas de general, silenciosas en el plástico, fueron suficientes para helar el aire de toda la habitación. ¿Por qué una general de división se quitaría sus insignias para infiltrarse como soldado raso en este regimiento? ¿Qué era lo que el coronel Rivas intentaba proteger? ¿La disciplina militar? ¿O algo mucho más podrido? El tiempo retrocede. Diciembre. En aquel mismo puerto de montaña congelado en Chihuahua. Todo comenzó allí. Una sensación térmica de 30 grados bajo cero. El punto álgido del entrenamiento de supervivencia en clima extremo, donde cada inhalación se sentía como si los pulmones se congelaran. Cientos de soldados, con su equipo de combate completo, avanzaban en una formación perfecta, abriéndose paso a través de la nieve en un silencio estoico. Solo el crujido de las botas militares sobre la nieve y el sonido de las respiraciones agitadas rompían la quietud de la montaña. Ese silencio fue quebrado por un hombre que bajó la ventanilla de su vehículo de mando. Un hombre, y comenzó a gritar. Era el coronel Mateo Rivas Ordóñez, comandante del regimiento adscrito al 3º Cuerpo de Ejército, asomando su rostro enrojecido desde el interior del vehículo, con la calefacción a tope. Increpaba a una soldado que caminaba fuera de la formación. «Oye, tú, te estoy hablando, la que va sola. ¿De qué unidad eres? ¿Soldado? ¿Crees que esto es un paseo por tu colonia? Ni siquiera guardas la formación en la marcha». Al final de la mirada del coronel Rivas se encontraba una mujer de rostro juvenil. Llevaba una holgada camisola de campaña y un gorro de invierno calado hasta las cejas, con solo un fusil al hombro. Caminaba un poco alejada de la columna. A primera vista, parecía una novata torpe y agotada por el entrenamiento, o quizás una recluta problemática. Pero su mirada brillaba con una intensidad más fiera que el frío asesino que los rodeaba. Era la general Arcelia Covarrubias Esquivel, egresada del Cuerpo de Fuerzas Especiales. La militar que había hecho historia al convertirse en la general de división más joven en la historia de las Fuerzas Armadas. Esa mañana, tras concluir una inspección en otra unidad, se había dirigido sin previo aviso a supervisar el entrenamiento en clima extremo. Para mantener la confidencialidad, se había quitado sus insignias y se había unido a la marcha. Nadie sabía que aquella mujer llevaba estrellas de general sobre sus hombros. Arcelia ignoró los gritos del coronel y siguió caminando en silencio. Ante su indiferencia, la paciencia del coronel estalló. «Chofer, detén el vehículo». Con un chirrido, el Humvee se detuvo sobre la nieve. La puerta del copiloto se abrió bruscamente y el coronel salió echando chispas. Las miradas nerviosas de los soldados se clavaron en ellos dos. Los comandantes de compañía y de pelotón intentaron acercarse, pero el coronel los detuvo con un gesto de la mano. Se acercó hasta quedar cara a cara con Arcelia y la empujó bruscamente por el hombro. «Oye, idiota, ¿acaso estás sorda? El comandante del regimiento te hace una pregunta y no respondes. Vaya falta de disciplina. ¿Cómo te llamas? ¿Quién es tu comandante de compañía?» Solo entonces Arcelia detuvo su marcha y levantó lentamente la cabeza, bajo el ala del gorro. Sus ojos se encontraron con los del coronel y lo miraron fijamente. En su mirada no había miedo ni sumisión, al contrario. Había un claro matiz de lástima. «¿Qué está haciendo usted?» Un tono tan desafiante era algo que nadie había escuchado jamás. Y menos de una aparente soldado raza dirigida a un coronel. Los soldados y oficiales que los rodeaban se quedaron con la boca abierta. Se hizo un silencio gélido. El coronel no podía creer lo que oía. ¿Qué acabas de decir? Le pregunto qué está haciendo. No me lo puedo creer.
¿Estás en tu sano juicio? ¿Acaso quieres terminar en el calabozo militar? Con los gritos del coronel, unas palomas de monte emprendieron el vuelo, pero Arcelia no pestañeó. Con la barbilla, señaló el Umbé que se había detenido en medio del camino. Quien está interrumpiendo el entrenamiento no soy yo, sino esa chatarra y usted. Los soldados avanzan sudando en el frío. ¿Y usted cree que el deber de un comandante es gritar desde la comodidad de su calefacción? Maldita. ¿Estás intentando cometer un acto de insubordinación? Policía militar. ¿Dónde está la policía militar? Arresten a esta insolente ahora mismo y enciérrenla en el calabozo. El coronel saltaba de rabia. Su rostro estaba tan rojo que parecía a punto de explotar, y las venas de su cuello se marcaban con fuerza. Pero Arcelia, con una voz tranquila pero tan fría que calaba los huesos, continuó. ¿La formación es eso lo que importa ahora? En una situación de combate real, ¿acaso el enemigo nos atacará en una formación perfecta? ¡Qué patético! En lugar de pensar en cómo administrar la energía de los soldados en un terreno tan adverso, solo le preocupa mantener las apariencias. Tú, maldita sí, quítate esa insignia. ¿De qué unidad eres? El coronel extendió la mano para agarrar el cuello de la camisola de Arcelia. En ese instante, la mano de Arcelia se movió como un relámpago, sujetando la muñeca del coronel. ¡Ay! Con un grito de dolor, el cuerpo del coronel se tambaleó. La fuerza de ella, forjada en el cuerpo de fuerzas especiales, superaba cualquier expectativa. Suéltame, suelta esa mano. Esta mano es para comandar. No, no para agarrar del cuello a sus subordinados. Arcelia soltó bruscamente la muñeca del coronel. Él perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer de sentón en la nieve. La humillante escena provocó algunas risas ahogadas entre los soldados, que se apagaron de inmediato ante las miradas de los oficiales. Levantándose, temblando de humillación, el coronel apretó los dientes. Tú no te saldrás con la tuya. Cuando termine este entrenamiento, date por acabada en el ejército. Juro por mi carrera que te llevaré a un consejo de guerra. Adelante. Inténtelo. Pero ahora, ¿podría hacerse a un lado? Los soldados no pueden avanzar por el frío. Arcelia pateó con su bota militar el parachoques del vehículo todoterreno. Y si no quitan esta chatarra de la nieve ahora mismo, la empujaré al barranco con mis propias manos. Tras lanzar la advertencia, Arcelia se acomodó el fusil y, sin decir más, comenzó a caminar por el sendero nevado. A sus espaldas, el coronel seguía gritando como un loco, pero a ella no le importó en lo más mínimo. Al regresar a la base, un soldado con la cara cubierta de mocos y lágrimas se acercó a Arcelia. Vacilante. Había sido testigo de todo lo ocurrido. ¿Se encuentra bien? ¿Ese hombre es el comandante del regimiento? ¿De verdad está preparada para las consecuencias? Arcelia miró de reojo al soldado y sonrió levemente. Su mirada, antes feroz, se suavizó por un instante. No te preocupes. No pasará nada. Mejor recupera el aliento. Después de esta cumbre, el viento será aún más fuerte. Sí. Entendido. El soldado, abrumado por el aura de aquella mujer cuya identidad desconocía, respondió en voz alta casi por instinto. Intuyó que no era una militar común, pero no se atrevió a preguntar quién era. A medida que la noche avanzaba, el frío se volvía más salvaje. Cuando la luna se ocultó tras las nubes, la temperatura se desplomó. Era un ambiente infernal de 30 grados bajo cero, donde las extremidades se entumecían y el vaho se congelaba en las pestañas. Arcelia caminaba en la retaguardia de la columna, animando a los soldados que se quedaban atrás. Justo en ese momento, uno de los soldados que avanzaba con dificultad se desplomó como un fardo. ¡Hombre caído! ¡Hombre caído! El grito de alerta recorrió la formación. El comandante de la compañía se acercó corriendo, con el pánico reflejado en su rostro. El soldado caído estaba pálido y perdía el conocimiento. Eran síntomas de hipotermia y precursores de un edema cerebral agudo. ¿Qué hacemos? La ambulancia. Llamen a una ambulancia. Mientras el comandante buscaba torpemente su radio, Arcelia se abrió paso entre la multitud. Permiso. Sin dudarlo, Arcelia rasgó el uniforme del soldado caído y comprobó su estado. Su respiración era débil y apenas se sentía su pulso. De inmediato, comenzó a realizarle reanimación cardiopulmonar. 1, 2, 3, 4. Las compresiones eran firmes y rítmicas. No te rindas. Si te dejas vencer aquí, es el fin. Abre los ojos. Una gota de sudor se formó en la frente de Arcelia y cayó sobre su párpado. Pasó 1 minuto. Luego 2.
La boca de los soldados que observaban en silencio se secó por la tensión. Con un sonido gutural, el soldado tomó una bocanada de aire. «¡Lo había salvado!». Se escucharon gritos de júbilo. En ese momento, llegó el vehículo de evacuación. Un médico militar bajó de la ambulancia, examinó al paciente y rápidamente trajo una camilla. ¡Qué suerte! Si no hubiera sido por la atención inmediata, podría haber muerto. Lo trasladaremos de inmediato. La persona que lo atendió debería venir también. Parece agotada. El médico militar le sugirió a Arcelia que subiera al vehículo. El jefe de pelotón que estaba a su lado añadió: «Sí, es mejor que vayas. Después del incidente con el comandante del regimiento, sería bueno que te mantuvieras fuera de vista». Pero Arcelia rechazó la oferta. Observó cómo subían al soldado que había estado inconsciente a la ambulancia y volvió a ajustarse su equipo. Luego, se acercó a otro rezagado, el soldado Damián Pineda, que apenas podía mantenerse en pie. Damián tenía los músculos de las pantorrillas acalambrados y caminar era una tortura para él. «Sube». Arcelia se agachó de espaldas frente a Damián. No puedo». «¿Cómo podría yo?». «Deja de decir tonterías y sube. Regresaremos todos juntos. Nadie se queda atrás». Los soldados a su alrededor intentaron disuadirla, pero no pudieron doblegar la voluntad de Arcelia. Se levantó con un hombre adulto corpulento a la espalda, que además llevaba su equipo completo. Para una persona normal, habría sido un peso insoportable, pero sus piernas ni siquiera temblaron. «En marcha. Ya casi llegamos al cuartel». Arcelia apretó los labios y comenzó a caminar. Sus botas se hundían pesadamente en la nieve. Los soldados que la observaban desde atrás sintieron un nudo en la garganta. Aquella mujer, de quien no conocían ni su unidad ni su rango, inspiraba más confianza que cualquiera de sus superiores. Mientras tanto, el coronel Mateo Rivas, que había llegado 2 horas antes a su cálida oficina, rechinaba los dientes mientras llamaba a la policía militar. «Oiga, cuando termine el entrenamiento de hoy, hay un tipo que tienen que traerme de inmediato. Un insolente al que necesito enseñarle una lección de disciplina como se debe». El coronel acariciaba su vara de mando sobre el escritorio, con una sonrisa maliciosa en el rostro. No imaginaba que aquella mujer caminaba voluntariamente hacia la boca del lobo, y mucho menos que ella era una domadora de leones. La zona montañosa de la Sierra Tarahumara se transformaba por la noche en las fauces de una bestia salvaje. Eran horas en las que incluso la luz de las estrellas se quebraba débilmente contra las ramas congeladas. La columna de marcha avanzaba en un silencio sepulcral. Lo único que se oía era el crujido de cientos de botas militares sobre la nieve, respiraciones agitadas y, de vez en cuando, un quejido ahogado. Arcelia mantenía la boca cerrada. Sentía el calor del soldado Damián, que llevaba a la espalda, a través de su uniforme de combate empapado de sudor. El peso de un hombre con equipo de combate superaba con creces los 80 kilos. Además, Arcelia también llevaba su propio equipo. Con cada paso, sentía que los músculos de sus piernas iban a estallar, y un dolor agudo como si sus rodillas se partieran le subía hasta la cabeza. «Lo siento. Por favor, déjeme aquí y siga usted». Damián susurró con voz apenas audible desde su espalda. Parecía haber recuperado un poco la conciencia. Se sentía terriblemente avergonzado y culpable por ser una carga. Seguramente no podía creer la realidad de que una mujer oficial estuviera cargando a un rezagado como él a través de las montañas. «Arcelia», controlando su respiración agitada, dijo con firmeza: «Cállate. Si tienes fuerzas para hablar, úsalas para no morderte la lengua. Pero de esta forma, usted también caerá, por favor». «¿Crees que me cansaré?». «No te equivoques. En las fuerzas especiales, corremos marchas de cientos de kilómetros con más peso que esto. Tú pesas menos que un saco de arroz. Así que cállate y agárrate fuerte». Era una mentira descarada. Incluso para un miembro de las fuerzas especiales, llevar a un hombre a cuestas en medio de un frío extremo y con el cuerpo agotado era una forma de tortura. Pero Arcelia no podía mostrar debilidad. Sabía que si ella se rendía, el soldado en su espalda perdería la voluntad de vivir, y la moral de los soldados que la observaban se desplomaría. En ese momento, el soldado Gael Ojeda, que caminaba a su lado, se acercó sigilosamente y levantó ligeramente una de las correas de la mochila de Arcelia. Era un gesto de ayuda para aligerar un poco su carga. «Permítame relevarla. Aunque sea por un momento. Déjeme llevarlo». Arcelia negó con la cabeza, bajo sus cejas congeladas por el sudor. Sus ojos brillaban con determinación. «Apenas puedes contigo mismo. Ocúpate de tu propio equipo».
Aprecio tu intención de ayudar, pero en este momento, ayudar es que cada uno cumpla con su deber. Sin embargo, soldado Ojeda, tú eres el líder de la tercera escuadra. Encárgate de los miembros de tu escuadra que se están quedando atrás. Esa es tu misión. Ante la orden tajante de Arcelia, el soldado Ojeda cerró la boca. Aunque vestía el uniforme de un soldado raso, la autoridad que emanaba de ella era más imponente que la de un comandante de regimiento, e incluso que la de un general de división. Ojeda bajó la cabeza en silencio y corrió para animar a sus compañeros rezagados. A las 3 de la madrugada, apareció ante ellos el tramo más difícil, el Paso del Diablo. Era una pendiente empinada de casi 60 grados. El suelo estaba tan congelado que resbalaba incluso con crampones. Si cruzamos esto, el resto del camino hasta la base es llano. La vista de Arcelia comenzó a nublarse. La deshidratación y la hipoglucemia la estaban golpeando al mismo tiempo. Sus piernas pesaban como plomo y apenas sentía nada. El camino nevado frente a ella se ondulaba, dividiéndose en 2 y luego en 3. En ese instante, al pisar una placa de hielo resbaladiza, su tobillo derecho se torció. Al tambalearse, los soldados a su lado gritaron alarmados. El cuerpo de Arcelia, incapaz de soportar el peso en su espalda, se inclinó hacia un lado. Justo al lado había un precipicio. Fue un momento crítico en el que, si cometía un error, caería junto con Damián decenas de metros al barranco. Pero en esa fracción de segundo, el instinto de supervivencia grabado en el cuerpo de Arcelia explotó. Al sentir que caía, cargó todo su peso en el pie contrario y giró los músculos del torso para recuperar el equilibrio. Sus botas militares rasparon el hielo, creando un sonido de fricción que pareció soltar chispas. Arcelia se detuvo, arrodillada sobre una pierna. Damián, todavía en su espalda, estaba tan aterrorizado que no podía ni respirar. No vamos a morir. Respira hondo. Arcelia hizo fuerza con sus piernas temblorosas y volvió a ponerse en pie. Sintió que su rodilla se había raspado y sangraba. Pero el dolor era un lujo que no podía permitirse. Las decenas de soldados que la observaban tragaron saliva. Lo que sentían iba más allá del asombro, era un respeto puro que superaba el miedo. Alguien gritó en voz baja. «Ayúdenla a empujar. Todos. Vamos». Ese grito fue la señal. Los soldados que estaban cerca se abalanzaron. Alguien empujó la espalda de Arcelia. Otro sostuvo las piernas de Damián. Y otro más levantó el equipo de Arcelia. Decenas de manos congeladas se unieron para compartir la carga de Arcelia. «Vamos, vamos, un poco más y llegamos. ¡Fuerza!». Arcelia sintió que una calidez se extendía por su pecho al sentir las muchas manos que la ayudaban desde atrás. Esto era el ejército. La camaradería que se apoya mutuamente y comparte un dolor infernal. Incluso sin insignias de rango. La verdadera imagen del soldado, que el coronel Rivas había olvidado en su cálido vehículo. Estaba aquí, gracias a todos. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Arcelia. Al ver esa sonrisa, los soldados sintieron como si su fatiga se desvaneciera. Cuando finalmente llegaron a la cima del paso, el cielo del este comenzaba a teñirse de rojo. Y debajo, se veían las luces tenues del puesto de avanzada de la base. «Ahí está la base». Estallaron gritos de júbilo. Exprimiendo las últimas fuerzas que les quedaban, dieron el último empujón. Cuando llegaron al patio de armas de la base, el sol ya había salido por completo. Sobre el estrado del patio, el coronel Mateo Rivas, con un uniforme de combate impecablemente planchado y una taza de café humeante en la mano, esperaba con aire arrogante. A su lado, sus ayudantes estaban formados en fila. Los soldados, cubiertos de lodo, llegaron al patio con paso cansado. En la retaguardia de la formación, Damián Pineda era transportado en una camilla por el equipo médico. El rostro de Arcelia, empapado en sudor y lágrimas, era un desastre, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. La mirada del coronel se clavó en Arcelia, con una sonrisa maliciosa. Le dio una orden al oficial de operaciones que estaba a su lado. «Ahí viene. Ese insolente que desobedeció mis órdenes. ¿Llamaste a la policía militar?» «Sí, mi coronel. Procederán a su arresto de inmediato». Mientras se llevaban a Damián, este agarró con fuerza la mano de Arcelia. «Gracias. De verdad. Muchas gracias. Nunca olvidaré su ayuda». Arcelia le dio una palmadita en el hombro. «Descansa. Hiciste un gran trabajo terminando el entrenamiento». Damián desapareció, tratando de contener las lágrimas. Justo cuando Arcelia se daba la vuelta, 4 policías militares la rodearon. El capitán de la policía militar, con un brazalete en el brazo, anunció con voz fría:
Soldado sin identificar. Queda arrestada por orden del comandante del regimiento. Acompáñenos. Los soldados a su alrededor comenzaron a murmurar. Pero si salvó a un compañero. ¿Arrestarla? Esto no tiene sentido. El soldado Ojeda intentó protestar. Pero Arcelia lo detuvo extendiendo el brazo. Miró con calma al capitán de la policía militar. ¿El comandante del regimiento me llama? De todos modos. Pensaba subir a verlo. Qué oportuno. Guíe el camino. ¿Qué? Esta seguridad del capitán de la policía militar estaba desconcertado, pero intimidado por el aplomo de Arcelia. No se atrevió a sujetarla a la fuerza ni a esposarla. Arcelia, como si fuera un general inspeccionando sus tropas. Entró con paso firme en el edificio del cuartel general del regimiento. Los soldados que la vieron marchar sintieron una mezcla de preocupación y resentimiento. Al final del pasillo, apareció una puerta pesada con la inscripción Comandancia del regimiento. Arcelia tragó saliva y se arregló el uniforme. La verdadera batalla comenzaba ahora. Cuando la puerta de la comandancia se abrió y Arcelia entró, una ráfaga de aire caliente de la calefacción le golpeó el rostro. Era una temperatura de invernadero, en marcado contraste con el frío que sufrían los soldados afuera. El coronel Mateo Rivas, sentado en un sofá de cuero con las piernas cruzadas, le examinó de pies a cabeza. Vaya, vaya. ¿Acaso sabes dónde estás para entrar con esa mirada desafiante? El coronel golpeó un informe sobre su escritorio. ¿Sabes quién soy yo? Soy el dios de esta unidad. Con una sola palabra mía. Un soldado insignificante como tú puede terminar no en el calabozo, sino directamente en la prisión militar. Insubordinación. Desacato a un superior, los cargos los invento yo. Arcelia esperó a que los policías militares se retiraran y la puerta se cerrara para acercarse lentamente al sofá de enfrente. Luego, tomó una silla que el coronel no le había ofrecido y se sentó sin más. Pero bueno, ¿quién te ha dicho que te sientes? Levántate ahora mismo y ponte firme. El coronel se levantó de un salto y gritó. Arcelia, cruzando sus botas de combate manchadas de lodo, mostró una sonrisa gélida. ¿Un rey? ¿Desde cuándo hay reyes en el ejército mexicano? He visto soldados que defienden a su patria, pero es la primera vez que veo a un payaso que juega a ser rey. ¿Qué payaso? El rostro del coronel Rivas se puso rojo de ira. Se acercó amenazadoramente, con las manos en la cintura. Hoy vas a ver lo que es bueno. ¿Quién es tu comandante de batallón? Llámalo. Y también llamaré a tus padres para preguntarles qué clase de educación te dieron. En ese momento, Arcelia sacó una cartera de cuero mojada de su bolsillo y la arrojó sobre el escritorio. Con un golpe seco, la cartera cayó frente al coronel. Si tanta curiosidad tiene por saber a qué unidad pertenezco, ábrala. Y si va a llamar a alguien, sería más rápido que llamara a la oficina del secretario de la Defensa Nacional que a mis padres. Esto es el colmo. Hay que tener descaro. El coronel soltó una carcajada burlona y tomó la cartera. La cubierta no tenía ninguna inscripción. Cuando la abrió con un gesto de fastidio, sus movimientos se congelaron como si fuera una estatua de piedra. Dentro de la cartera, en el compartimento transparente para identificaciones, había una foto y unas insignias de rango desconocidas, pero que cualquier militar reconocería al instante. Unidad, Cuerpo de Fuerzas Especiales. Rango, General de División. Nombre, Arcelia Covarrubias Esquivel. 2 estrellas. Una general de división. Las pupilas del coronel temblaron como si las azotara una ola. Incrédulo, volvió a mirar la foto. La mujer de la foto, vestida con el uniforme de gala, era exactamente la misma que estaba sentada frente a él, cubierta de lodo. Esto es falso, ¿verdad? Un soldado jugando con juguetes. No es así. La voz del coronel temblaba como la de una cabra. Sus manos ya no podían disimular el temblor. Una general de división del Cuerpo de Fuerzas Especiales. Una figura legendaria de la que solo había oído hablar en rumores. La general más joven, cuyo ascenso era tema de conversación en cada junta de promoción. ¿Era esta mujer? Arcelia se levantó lentamente y se bajó la cremallera de la camisola. Debajo, sobre una camiseta interior empapada de sudor, se vislumbraban su placa de identificación militar y, junto a ella, una placa de nombre y unas insignias de rango de color rojo que había mantenido ocultas. Sacó de su bolsillo las insignias con las 2 estrellas de general y, lentamente, muy lentamente, las colocó en las presillas de los hombros de su camisola. Clic. El sonido metálico resonó en la silenciosa oficina del coronel. Coronel Rivas. A sus ojos. ¿Esto parece un juguete?
Su tono de voz había cambiado por completo. Ya no era la respuesta desafiante de una soldado, sino el severo regaño de una superior directa. Al coronel le flaquearon las piernas. Se tambaleó y se apresuró a hacer el saludo militar. Sin embargo, el miedo hacía que la punta de sus dedos temblara tanto que el saludo fue un desastre. A sus órdenes. Perdóneme. Por favor. Estaba ciego. No podía imaginar que usted, mi general, estuviera realizando una inspección de incógnito. ¿Cómo es posible? Arcelia se acercó lentamente. El coronel retrocedió hasta que tropezó con una silla y casi se cae. Si un soldado tiene un rango bajo, ¿significa que se le puede tratar de cualquier manera? ¿Que los subordinados deben soportar el frío extremo mientras usted disfruta del calor? ¿Que se puede castigar a los soldados sin motivo? ¿Ese es el privilegio de un comandante del que tanto habla? Es un malentendido. Se lo juro que no es así. Por favor, tenga piedad. Déjeme pasar esta. Mi general. El coronel sudaba a mares. Su anterior arrogancia había desaparecido, dejando solo a un cobarde de mediana edad suplicando por su vida. Toc, toc, con un golpe en la puerta. Esta se abrió de par en par. Coronel Rivas, ¿terminó bien el entrenamiento? Me dijeron que había un soldado en su regimiento que merecía un reconocimiento, así que vine a entregárselo personal. El general de división Santiago Elizondo, comandante de la tercera división, entró con una expresión radiante que se congeló al instante. Ante sus ojos, se encontró con la general Arcelia Covarrubias cubierta de lodo y, frente a ella, al coronel Rivas temblando como un ratón. Los ojos del general Elizondo se abrieron como platos. Mi general, General Arcelia Covarrubias. El general Elizondo, sin prestar la más mínima atención al coronel, se acercó a Arcelia y le ofreció un saludo militar impecable. Aunque ambos tenían el mismo rango de general de división, Arcelia era la comandante del Cuerpo de Fuerzas Especiales, dependiente directamente de la Secretaría de la Defensa, y una figura legendaria y respetada en el ejército. No era alguien a quien un comandante de división como él pudiera tratar a la ligera. Mi general, ¿qué hace usted aquí? ¿Y por qué está vestida así? Arcelia le devolvió el saludo con marcialidad y esbozó una sonrisa amarga. Es un gusto verlo, general Elizondo. Pasaba por aquí y el entrenamiento era tan intenso que decidí unirme. Pero la mirada de Arcelia se posó de nuevo en el coronel Rivas. Él parecía a punto de sufrir un infarto. Ver que incluso un comandante de división trataba a aquella mujer con tanto respeto le hizo darse cuenta de que no tenía escapatoria. General Elizondo. El comandante de su regimiento subordinado tiene un liderazgo muy particular. Trata a sus tropas como si fueran herramientas. Solo se preocupa por su propio bienestar y utiliza su rango para pisotear a sus subordinados. Tiene una personalidad verdaderamente notable. El rostro del general Elizondo se endureció. Comprendió la situación de inmediato. Coronel Rivas, ¿qué significa todo esto? ¿Acaso le faltó al respeto a la general Covarrubias? Mi general, eso es que no hacen falta excusas. Lo he experimentado en carne propia y lo he visto con mis propios ojos. Durante la marcha en condiciones extremas, intentó abandonar a un soldado que se había quedado rezagado. Si no lo hubiera atendido yo misma, ese soldado habría muerto de hipotermia. La voz de Arcelia era baja pero potente, y dominaba el espacio. El primer deber de un comandante es cuidar de sus soldados. Cuando los soldados sufren, el comandante sufre con ellos. Cuando tienen hambre, el comandante comparte su hambre. Gritar desde la comodidad de un vehículo con calefacción no es ser un comandante, es ser un generador de ruido. Arcelia agarró con fuerza el hombro del coronel Rivas. Él tembló como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Coronel Mateo Rivas, usted no está capacitado para liderar, hasta que no cambie esa mentalidad retorcida que tiene. La seguridad de los miles de soldados bajo su mando está en grave peligro. El general Elizondo miró fríamente al coronel Rivas y dio una orden. Coronel Rivas, a partir de este momento, queda usted relevado de su mando. Espere la sanción del Departamento de Inspección. Llame a la policía militar para que lo escolten y presente un informe detallado sobre esta negligencia. Mi general Covarrubias, por favor, una oportunidad. El coronel se arrodilló e intentó agarrarse a sus piernas, pero Arcelia lo apartó con frialdad. Sus súplicas. Al juez. Arcelia salió de la oficina del coronel acompañada por el general Elizondo. En el pasillo, oficiales y soldados que habían oído los rumores se habían congregado. Fueron testigos de la impactante escena de una mujer cubierta de lodo, con las insignias de general de división, saliendo junto al comandante de la división.
No puede ser. Esa persona era una general de división. Se acabó para el comandante del regimiento. Entre los murmullos de los soldados, Damián Pineda, el soldado que Arcelia había rescatado, y el soldado Gael Ojeda, la miraban con los ojos enrojecidos. Arcelia se dio la vuelta y caminó hacia ellos, mientras los soldados, nerviosos, se olvidaban incluso de saludar. Arcelia fue la primera en extenderles la mano. Hicieron un gran trabajo. Ustedes son los verdaderos héroes. Gracias a soldados como ustedes, la gente de nuestro país puede dormir tranquila. Arcelia se quitó los guantes sucios y estrechó con fuerza las manos frías de Ojeda y Pineda. Nunca olvidaré el espíritu con el que me ayudaron a empujar. Cuídense mucho. No se enfermen y terminen su servicio con bien. Ante sus palabras, los cientos de soldados reunidos en el patio de armas estallaron en vítores. No era un grito común. Era la alegría de encontrar a una verdadera líder y la catarsis de liberar la frustración acumulada. A sus órdenes. Gracias. El estruendoso sonido de los saludos retumbó en el cielo del cuartel. Arcelia les devolvió el saludo. Sus ojos parecían cansados, pero brillaban más que nunca. Un viento cortante soplaba, pero en los ojos de los soldados en el patio de armas ardía una llama de fervor. No era el poder creado por unas insignias de rango, sino el verdadero respeto forjado por la dedicación y el vínculo demostrados con acciones. Al subir a su vehículo, Arcelia miró hacia atrás por un momento. Vio cómo la policía militar se llevaba al coronel Rivas. Una estrella brilla con más fuerza en el lodo, pero cuando esa estrella desciende para abrazar la oscuridad, el mundo se vuelve un poco más cálido. Arcelia observó las montañas invernales que pasaban por la ventanilla y esbozó una leve sonrisa. La mirada intensa de aquellos soldados le decía que el sudor derramado ese día no había sido en vano. Cuando el vehículo que transportaba a la general de división Arcelia Covarrubias Esquivel salió de la Sierra Tarahumara en Chihuahua y llegó al edificio de la Secretaría de la Defensa Nacional en Lomas de Sotelo, Ciudad de México, los pasillos del ejército ya ardían con la noticia de su enfrentamiento con el coronel Rivas. El incidente, conocido como el desastre del entrenamiento en la sierra, creció como una bola de nieve. La historia de la general más joven que se infiltró de incógnito para destituir a un comandante de regimiento se extendió como una leyenda. Poco después de su llegada, Arcelia fue convocada a la oficina del inspector y contralor general del ejército. El inspector, el general de cuerpo de ejército Javier Montemayor, había sido mentor de Arcelia, por lo que conocía mejor que nadie su carácter inflexible desde sus tiempos en las fuerzas especiales. El general Montemayor le ofreció a Arcelia un té caliente, pero su rostro era grave. General Covarrubias manejó esto de una manera ciertamente contundente. Dicen que el comandante del regimiento se arrodilló y suplicó, pero las consecuencias no serán fáciles. Arcelia, ya sin su uniforme de combate mojado, vestía un impecable uniforme de gala. Las 2 estrellas de general brillaban en sus hombros. ¿Consecuencias? ¿Mi general? Simplemente hice lo que debía hacer como comandante. Salvé la vida de un subordinado y sancioné a un superior que alteraba la disciplina militar. ¿Qué hay de malo en eso? El general Montemayor suspiró y señaló unos documentos sobre su escritorio. Eran una apelación redactada por el coronel Rivas y una queja colectiva presentada por sus compañeros de promoción. El ejército es una institución, Arcelia. Todos sabemos que el coronel Rivas cometió un error, pero tú lo destituiste de un plumazo. Ahora, el caso de un general que se hizo pasar por soldado para pisotear la autoridad de un superior está siendo utilizado en tu contra. El bando de Rivas alega que rompiste la cadena de mando. Incluso amenazan con llevarte a un consejo de guerra por ultraje a un superior. ¿Ultraje? Si llamar payaso a un comandante que desprecia la vida de sus subordinados y se obsesiona con entrenamientos para la galería es un delito. Aceptaré gustosamente esa ofensa. La respuesta de Arcelia fue firme y sin vacilación. Tienes razón. Y yo estoy de tu lado, pero tú eres un símbolo de las fuerzas especiales. Eres la general más joven. Tu influencia en la institución es diferente a la de un comandante de regimiento. Ahora mismo, incluso en la Comisión de Defensa Nacional del Congreso, se está discutiendo este asunto. Están surgiendo críticas sobre la intervención excesiva de una mujer general o la indisciplina de un general de las fuerzas especiales. Arcelia respondió con frialdad. ¿Hay algún problema legal con lo que hice? ¿Cargar a un soldado y completar la marcha es negligencia en el cumplimiento del deber? ¿Salvar una vida con reanimación cardiopulmonar en una situación de emergencia es un abuso de autoridad? Claro que no. Pero la justicia militar no se deja llevar por las emociones.
Actuaste emocionalmente al humillar públicamente a Rivas. El Estado Mayor presiona para que se te imponga una sanción. Al menos una amonestación. Es una formalidad. Arcelia se levantó bruscamente de su asiento. Su mirada era tan fiera que incluso el general Montemayor la encontró desconocida. No puedo aceptar una sanción. En el momento en que reciba una, ese acto se convertirá en una acción incorrecta que destruyó la cadena de mando, en lugar de un sacrificio noble. Entonces, ¿qué comandante se atreverá en el futuro a cargar a un soldado caído para continuar una marcha? La única lección que aprenderán es que hacer lo correcto conlleva un castigo. Arcelia, no evitaré este problema. Lo enfrentaré de frente. Por favor, lleve a cabo una investigación más exhaustiva sobre el coronel Rivas. La realidad de que las injusticias que presencié en mis tiempos en las fuerzas especiales todavía están extendidas en el ejército mexicano me llena de una ira que no puedo contener. Arcelia hizo el saludo militar y salió del despacho. El General Montemayor, sintiendo un dolor de cabeza inminente, la observó marcharse. Sabía que Arcelia no era simplemente una defensora de los principios, sino que también estaba luchando contra un trauma del pasado. El incidente en el que un compañero de su generación resultó herido por una negligencia durante un entrenamiento. El comandante en ese momento se negó a evacuarlo, y casi pierde la vida. Desde entonces, Arcelia nunca perdonó a un comandante que abandonara a un subordinado. Días después, la situación se complicó. Un grupo llamado Asociación para la Protección de los Derechos de los Comandantes de Regimiento, liderado por los compañeros de promoción del coronel Rivas, emitió un comunicado criticando a Arcelia. Afirmaban que ella había visitado la unidad con intenciones políticas. Fue entonces cuando los soldados del tercer cuerpo de ejército, que habían permanecido en silencio, se levantaron, liderados por el soldado Ojeda y el soldado Pineda. Cientos de soldados que habían participado en el entrenamiento de invierno iniciaron una campaña de firmas voluntaria. Su mensaje era unánime. La general Covarrubias es quien nos salvó y una verdadera soldado. La apoyaremos hasta el final para protegerla. El coronel Rivas estaba descalificado como comandante. La petición reunió cientos de firmas en poco tiempo y fue enviada a la Inspección General del Ejército. A esto se sumaron las denuncias de varios comandantes de compañía y pelotón que habían estado presentes. Revelaron en detalle cómo el coronel Rivas solía tratar a los soldados con dureza y seguía ciegamente solo las órdenes de sus superiores. El ambiente comenzó a cambiar. La percepción de una mujer general justa luchando por la justicia conmovió al público. En medio de todo el revuelo, Arcelia continuó cumpliendo con sus deberes en silencio. Sentía que este asunto no era simplemente un conflicto personal con Mateo Rivas, sino que se había convertido en una guerra simbólica para erradicar las viejas costumbres y el autoritarismo profundamente arraigados en el ejército. Arcelia estaba sentada en su despacho, tomando un breve respiro. Sobre una esquina de su escritorio, yacía la citación para comparecer ante el comité disciplinario. Un legado del coronel Rivas. No la había quitado. La usaba como una herramienta para reafirmar su determinación en esta lucha. Justo en ese momento, entró el coronel Adrián Valenzuela, un compañero de las fuerzas especiales con quien había compartido vida o muerte, y ahora un miembro clave del Estado Mayor. El coronel Valenzuela se acercó con semblante sombrío y miró a Arcelia. Arcelia, ¿no crees que te has metido demasiado en esto? Querer testificar tú misma en un consejo de guerra es demasiado imprudente. Eres la esperanza de nuestro ejército. Si caes por esto, te perjudicarás a ti misma. Arcelia le ofreció un té caliente al coronel. Si tuviéramos miedo de pisar minas, no seríamos soldados. Adrián, no quiero que esto se olvide como un simple alboroto. Esta es la única oportunidad de grabar a fuego en el ejército el hecho de que la vida de una persona está por encima de cualquier reglamento. El coronel Valenzuela bajó la cabeza. Él también recordaba el mismo doloroso incidente que Arcelia. Es por el caso del sargento Benítez, ¿verdad? Sé que lo que pasó aquella vez, cuando no pudimos ayudarlo, sigue siendo una pesada carga en tu corazón. 5 años atrás, durante un entrenamiento del Cuerpo de Fuerzas Especiales, un excelente elemento llamado sargento Omar Benítez resultó gravemente herido. El comandante de la época, el teniente coronel Marcos Galindo, argumentando que el entrenamiento es como el combate real, retrasó su evacuación a un hospital. Al final, el sargento Benítez no recibió la cirugía a tiempo y quedó con una discapacidad permanente. En ese entonces, Arcelia, siendo teniente, se enfrentó duramente al teniente coronel Galindo, pero no pudo superar la diferencia de rango. Y al final, sus protestas fueron tratadas como un simple berrinche. Sí, en ese entonces fui impotente y no pude proteger al sargento Benítez.
Pero ahora es diferente. Ahora tengo la autoridad. Jugaré mi rango para evitar que una tragedia así se repita. Arcelia se levantó y miró por la ventana. Un frío viento invernal soplaba entre los rascacielos de la Ciudad de México. El cargo de ultraje a un superior por parte del coronel Rivas lo admitiré todo y me presentaré ante el Consejo de Guerra como acusada. Y en el tribunal, le haré la misma pregunta. Para usted, ¿qué valor tenía la vida de sus soldados? El coronel Valenzuela no pudo ocultar su asombro. ¿Estás loca? Si admites el cargo de ultraje, la sanción es segura. Con mala suerte, podría ser arresto o suspensión. Acabas de ascender a general. Mi rango y mi carrera no son más valiosos que la vida de mis soldados. Incluso si soy castigada por esto. Si puedo dejar en el corazón de los soldados la creencia de que la general Covarrubias luchó por ellos, entonces habré ganado. Ante la sinceridad de Arcelia, el coronel Valenzuela no pudo decir nada más. No tuvo más remedio que rendirse ante su determinación y sentido del deber. De acuerdo. Entonces, conseguiré el mejor equipo de abogados para ti. Nos encargaremos de la defensa legal, pero me aseguraré de que nadie pueda tocar tu declaración de principios. Días después, el caso fue transferido a la Corte Militar. El coronel Mateo Rivas negó todos los cargos y calificó las acciones de Arcelia como una competencia desleal por el reconocimiento y un abuso de autoridad. El juicio se celebró bajo la atenta mirada de la nación. En la sala, el coronel Rivas, vestido de civil, y Arcelia, con su uniforme de servicio, y detrás de ellos, oficiales del ejército observando en silencio. Arcelia no se sentó en el banquillo de los acusados, sino que se mantuvo firme en el estrado de los testigos. El juez se dirigió a Arcelia. General de división Arcelia Covarrubias Esquivel, admite el cargo de haber insultado al coronel Mateo Rivas llamándolo payaso durante el entrenamiento de invierno. Arcelia, sin la menor vacilación, respondió, sí, lo admito. El juez, con expresión perpleja, miró hacia el lado del coronel Rivas. El abogado del coronel sonrió con suficiencia, como si la victoria fuera suya. En ese caso, esto constituye claramente un delito de ultraje a un superior. El coronel Rivas ha sufrido un grave daño a su honor por las palabras de la general. Antes de que terminara la frase, Arcelia solicitó permiso para hablar. Solicito un momento para mi declaración. Creo que debo explicar por qué llamé a ese hombre payaso. El aire en la corte militar era tan tenso como una cuerda de violín. Todas las miradas se centraron en la general Covarrubias. Se mantuvo firme en el estrado y miró directamente al coronel Rivas. Él, para evitar su mirada, bajó los ojos. El juez le concedió la oportunidad de declarar. No he negado el cargo de ultraje a un superior. Pero antes de eso, me gustaría preguntar por qué llamé basura a este comandante. Arcelia respiró hondo y, con un tono calmado pero enérgico, comenzó a hablar. ¿Cuál es la razón de ser de un soldado? ¿Obediencia ciega? Se equivocan. El principio fundamental de un soldado es proteger la seguridad del pueblo, y el deber primordial de un comandante es proteger a sus tropas. Su voz resonó en cada rincón de la sala. El entrenamiento de invierno es el peor escenario posible, una preparación para tiempos de guerra. Durante ese proceso, un soldado se desmayó. Fue un momento crítico con riesgo de paro cardíaco agudo. Un comandante debería haber detenido inmediatamente todas las operaciones para salvar la vida de su subordinado. Pero, ¿cómo actuó el coronel Rivas? Arcelia extendió el brazo hacia el coronel Rivas, que permanecía en silencio. Desde el interior de su cálido vehículo de mando, me reprendió con la excusa de que la formación estaba rota. Para él, una formalidad hueca era más importante que la seguridad de un subordinado. Su reputación y su imagen estaban por encima de los gemidos de sus soldados. Lo que ejerció como comandante no fue su sentido del deber, sino la violencia. Quiero preguntarle al coronel Rivas, para usted, ¿el valor de la vida de un soldado caído era menor que un plan de operaciones? Ante esa pregunta, el coronel Rivas no pudo levantar la cabeza. Sus hombros temblaban visiblemente. Salvé a un soldado enfermo con primeros auxilios. También cargué a otro soldado que estaba al borde del agotamiento y completé el entrenamiento. Mientras el coronel Rivas, enfurecido, me amenazaba con un comité disciplinario, yo sentía la respiración agitada del soldado en mi espalda, y comprendí que esa respiración es la razón más noble por la que defendemos a nuestra patria. Un profundo silencio se apoderó de la sala. Incluso el abogado del coronel Rivas se quedó sin palabras. En ese momento, Arcelia señaló con la punta de los dedos las 2 estrellas de general en su hombro.
Serví en el Cuerpo de Fuerzas Especiales. Estas estrellas significan dedicación y deber. Con estas estrellas, no podía doblegarme ante un superior que ignoraba la seguridad de sus subordinados. El hecho de haber insultado al coronel Rivas llamándolo basura es mi error, y pido disculpas formalmente por haber rebajado la dignidad que debe tener un oficial. Arcelia se inclinó profundamente ante el coronel Rivas. Sin embargo, la decisión que tomé en ese momento no fue incorrecta. La elección de salvar la vida de un soldado y no abandonarlo es la creencia más fundamental que el ejército mexicano debe defender. Cuando Arcelia terminó su declaración final, un murmullo de admiración recorrió la sala. Ese murmullo pronto se convirtió en vítores. Los oficiales y periodistas que llenaban la sala de audiencias comenzaron a levantarse y aplaudir uno por uno. El juez golpeó el mazo con rostro severo. Silencio en la sala. El juez miró al abogado del coronel Rivas. El abogado se dio cuenta de que la derrota era inevitable. Señor juez, este caso. El juez interrumpió al abogado. Hemos escuchado suficientemente la declaración de la general Covarrubias. Considero que la esencia de este caso no es la insubordinación, sino el sentido del deber de un comandante y la protección de los derechos humanos de los soldados. Una breve pausa. El juez leyó el veredicto final. Se mantiene el relevo del mando del coronel Mateo Rivas, y se ordena una investigación exhaustiva por parte de la Inspección General para determinar la sanción correspondiente según la ley militar. En cuanto a la testigo, la general de división Arcelia Covarrubias Esquivel, se suspende la sanción por el cargo de ultraje a un superior. Por otro lado, en reconocimiento su mérito por salvar la vida de un soldado y demostrar camaradería durante el entrenamiento de invierno, se recomienda que se le otorgue la condecoración al mérito militar por parte del secretario de la Defensa Nacional. Cuando se leyó el veredicto, la sala estalló en murmullos. Era una sentencia sin precedentes que reconocía el cargo de insubordinación pero reemplazaba el castigo con una condecoración. Al salir del tribunal, una sonrisa de satisfacción se dibujó en los labios de Arcelia. La imagen patética del coronel Rivas siendo escoltado por la policía militar ya no tenía importancia para ella. La verdadera victoria no consistía en derrotar a un villano, sino en restaurar el alma de un soldado que había sido olvidada. No solo había ganado en el tribunal, sino que también había encendido una nueva chispa en el corazón de los soldados del ejército mexicano, que no hay norma más importante que la vida. Arcelia se encontró con la mirada del coronel Adrián Valenzuela, que la esperaba fuera del tribunal. Felicidades, general. Has ganado. No es una hazaña. Es lo que debía ser. Lo verdaderamente importante empieza ahora. Espero que este veredicto sirva para que todos los comandantes del ejército reflexionen sobre su posición. Se marchó con paso firme, abriéndose camino a través del frío viento de la ciudad. En el lado izquierdo de su pecho, el lugar para una futura medalla brillaba como una estrella. La declaración de principios de la general Covarrubias y su condecoración por parte del secretario de la Defensa provocaron un cambio tectónico en el ejército. El incidente trascendió un conflicto personal para convertirse en un símbolo de crítica frontal al autoritarismo y la corrupción de toda la organización. Especialmente cuando el coronel Rivas se negó a aceptar el veredicto y anunció su intención de apelar. El asunto se consolidó como un enfrentamiento entre Arcelia y las viejas costumbres. La Secretaría de la Defensa Nacional creó de manera extraoficial un comité especial para la innovación de la cultura militar encabezado por Arcelia. El Inspector General, Javier Montemayor, la nombró figura clave del comité, dándole todo su apoyo. General Covarrubias, le dijo Montemayor. El coraje que demostró en el tribunal ha conmovido al alto mando. Ahora tenemos la oportunidad de corregir las injusticias. Su filosofía de que la seguridad de los soldados es prioritaria debe quedar plasmada en todos los reglamentos del ejército. Lo tendré presente, mi general. Pero no me interesan las reformas superficiales. Mi objetivo no es solo cambiar la apariencia, sino la mentalidad misma de los comandantes. Lo sé. No has perdido la esencia de las fuerzas especiales. Podrás hacerlo. Tu primera tarea es erradicar a los comandantes irresponsables. Debes encontrar a aquellos con ideas podridas como las de Rivas y asegurarte de que no pongan en peligro a más soldados. Arcelia asintió. Su lucha acababa de comenzar. Inmediatamente se puso a trabajar en la revisión del Manual de Gestión de Seguridad para el entrenamiento en condiciones extremas. En la nueva directriz, se especificó una cláusula obligatoria que establecía que, en caso de un paciente de emergencia, todos los comandantes, sin importar el rango, debían prestarle auxilio con el máximo esfuerzo. Se estipuló que los comandantes que violaran esta norma y respondieran con lentitud recibirían un castigo severo. Estas medidas drásticas encontraron resistencia dentro del ejército.
especialmente los generales de alto rango, de la vieja escuela, criticaron duramente a Arcelia, acusándola de socavar la disciplina militar. A sus ojos, Arcelia era demasiado joven, demasiado ingenua, una soñadora que no entendía la realidad de la organización. ¿De dónde salió esta joven general para venir a sacudir los cimientos de un ejército con décadas de historia? ¿Cómo se atreve a desafiar la autoridad de un comandante de regimiento? En el ejército, la cadena de mando es sagrada. Estas quejas llegaban a raudales a la oficina de Arcelia, pero ella no se inmutó. Con la convicción de una asceta, estaba segura de que caminaba por el sendero de la justicia. Un día, el coronel Adrián Valenzuela fue a verla. Una sombra oscura cubría su rostro. Arcelia, tienes que saber esto. He visto el informe que el coronel Rivas le presentó al comandante de la división. La razón por la que ignoró al soldado que se desplomó durante el entrenamiento es que hay sospechas de que malversó el presupuesto de la unidad. Quería acortar el entrenamiento y regresar antes. Por eso también intentó que los vehículos de evacuación se retiraran temprano. ¿Malversación de fondos? ¿Estás seguro? Adrián, la inspección ha comenzado, pero los documentos siguen desapareciendo. Eso significa que alguien está protegiendo sistemáticamente a Rivas. Este caso no es solo la fechoría de Rivas. Es muy probable que haya una fuerza detrás de él en connivencia. Ante estas palabras, la mirada de Arcelia se volvió gélida. Si más allá del simple autoritarismo había corrupción, esto ya no era una reforma de la cultura militar, sino que debía escalarse al nivel de una investigación de crimen organizado. Informaré de esto y solicitaré una investigación a nivel de la Inspección General. Jamás se puede tolerar el acto de malversar fondos públicos a costa de la vida de los soldados. Lo sacaré a la luz. Por el honor de las fuerzas especiales. Levantó el auricular de su escritorio. La guerra se había trasladado del tribunal a la oficina de inspección. Arcelia sintió que había llegado el momento de que su estrella demostrara su verdadero valor. Por recomendación de la general Covarrubias, la Inspección General del Ejército inició una investigación a gran escala sobre las sospechas de corrupción del coronel Rivas. Se enviaron inspectores del Cuerpo de Fuerzas Especiales, quienes registraron minuciosamente el regimiento del Tercer Cuerpo de Ejército en la Sierra Tarahumara. La investigación encontró obstáculos. Los secuaces de Rivas ya habían falsificado o destruido la mayoría de los libros de contabilidad y los registros de entrenamiento. Arcelia se trasladó personalmente al regimiento para dirigir la investigación sobre el terreno. Se sentó en la misma silla de la comandancia que, hasta hace poco, ocupaba el coronel Rivas. Su mirada no mostraba el menor titubeo. Reúnan a todos los oficiales. Vamos a cotejar los testimonios de los soldados que se desmayaron durante el entrenamiento con los registros. Si no hay documentos, investigaremos los testimonios humanos. Tal como ordenó, los oficiales del regimiento se reunieron. Arcelia les preguntó de manera directa, si alguien entre ustedes sabía de la corrupción del coronel Rivas y lo encubrió. Confiese ahora. El silencio es complicidad. Les pregunto en nombre de su honor como soldados. Un silencio espeso se apoderó de la sala. Nadie se atrevió a hablar. Entonces, un mayor levantó la mano con voz temblorosa. Era el comandante de la compañía del soldado al que Arcelia había atendido durante el entrenamiento. Mi general, yo conocía la verdad. El coronel Rivas ordenó que regresáramos 3 días antes de la fecha de finalización del entrenamiento. Nos dijo que informáramos que el entrenamiento seguía su curso normal para poder quedarse con el dinero de las raciones y los víveres sobrantes. El mayor bajó la cabeza y continuó. Cuando el soldado se desmayó, me ordenó que lo mantuviera en silencio para no causar problemas. No pude proteger a mi subordinado caído. Es mi culpa. La confesión del mayor fue el catalizador de la investigación. Uno tras otro, otros oficiales comenzaron a hablar, revelando todos los detalles de cómo Rivas había desviado suministros militares y manipulado los libros de contabilidad. Habían guardado silencio por miedo a Rivas, pero la dedicación de Arcelia había tocado su sentimiento de culpa. A medida que la investigación se profundizaba, la magnitud de la corrupción del coronel Rivas superó todas las expectativas. No solo había malversado fondos del entrenamiento, sino que también se había aliado con proveedores para comprar equipo defectuoso a precios inflados, embolsándose enormes sobornos. Pero pronto, Arcelia se encontró con un muro formidable. Mientras investigaba las raíces de la corrupción, surgieron pistas que indicaban la profunda implicación del alto mando de la Secretaría de la Defensa. El culpable era el general de división Ricardo Valdivia. Él había sido miembro del comité que evaluó el ascenso de Arcelia a general, una figura de poder en la línea de personal y conocido por haberla apoyado y protegido en el pasado.
Arcelia recibió información de Adrián Valenzuela de que el general Valdivia podría estar involucrado. El general Valdivia y el coronel Rivas son de la misma academia militar. Y Valdivia es su superior directo. Es muy probable que encubriera las fechorías de Rivas. Quizás Rivas era su fuente de financiación ilícita. Si investigas esto, te convertirás en enemiga de todo el ejército. Arcelia. Arcelia lo pensó. El general Valdivia era un poder absoluto en el ejército. Enfrentarse a él era una apuesta arriesgada y temeraria, que podría costarle su carrera. Pero recordó la mirada del soldado que moría en el entrenamiento helado, y el camino nevado que recorrió con él a cuesta. No puedo rendirme. Aquellos que juegan con la vida de los soldados como cebo para sus negocios, sin importar su rango, deben pagar por sus crímenes. Adrián, investiga discretamente los movimientos del general Valdivia. Reúne a los subordinados de confianza de nuestros viejos tiempos. Necesitamos encontrar todas las pruebas materiales en secreto. Arcelia dio la orden con frialdad. Intuyó que esto no se trataba de su propia ambición, sino de una guerra para proteger el orgullo del ejército y la seguridad de cientos de miles de soldados. La luz solitaria de su estrella comenzó a arder ferozmente, decidida a romper las cadenas de la corrupción. La investigación interna contra el general de división Ricardo Valdivia se llevó a cabo con la máxima discreción. Arcelia convocó de urgencia a veteranos que ella misma había entrenado en las fuerzas especiales. Como fantasmas, los agentes vigilaron cada movimiento del general, reuniendo pieza por pieza las pruebas de su corrupción. Mientras tanto, Arcelia tuvo que soportar ataques externos. Recibía un aluvión de llamadas anónimas amenazantes, y pequeños errores o sanciones leves de sus tiempos en las fuerzas especiales comenzaron a filtrarse a la prensa y a los portales de noticias. Los titulares se llenaron de artículos sensacionalistas como «Las dos caras de la general Covarrubias, heroína o hipócrita», pero Arcelia sabía que esta campaña de desprestigio era una conspiración meticulosamente planeada por la facción del general Valdivia para derribarla. Una noche, Arcelia se encontró con el general Valdivia en la puerta trasera de la Secretaría de la Defensa. Él había solicitado la reunión. El general Valdivia, desprovisto de su habitual sonrisa afable, miró a Arcelia con ojos fríos. «General Covarrubias, eres demasiado joven. No entiendes cómo funcionan las cosas en la institución. No puedes mantenerte limpia en un lodazal. No arruines tu brillante futuro por tu propia mano. Abandona esto ya». «¿Abandonarlo, mi general? Sé que usted es la mente maestra que manipulaba al coronel Rivas. Las pruebas materiales de que ha malversado miles de millones con el negocio de los suministros ya están en mis manos». Arcelia lo miró fijamente, sin vacilar. «¿Pruebas? ¿Crees que por ser de las fuerzas especiales lo eres todo? ¿Crees que puedes derribar la torre que he construido durante 30 años? Si me atacas a mí, el alto mando se paralizará. Tú hablas de justicia, pero yo protejo el orden. Tu justicia inmadura solo llevará a nuestro ejército al colapso. La verdadera seguridad no puede existir sobre raíces podridas. En el momento en que usted robó los impuestos que contienen la sangre y el sudor de nuestros soldados, la disciplina del ejército ya estaba aniquilada. Su avaricia, que le hizo abandonar a un soldado herido, es el cáncer más terrible que enferma a nuestro ejército». El general Valdivia frunció el ceño. Lanzó su último intento de persuasión. «Bien, hagamos un trato. Si abandonas la investigación de inmediato y te unes a mi bando, no olvidaré que te ayudé a ascender a general y te daré el puesto de comandante de cuerpo de ejército. Será el mejor regalo que pueda darte. La comandante de cuerpo de ejército más joven. Un puesto codiciado. Era una oferta tentadora. El honor de ser la primera mujer comandante de cuerpo de ejército del país. Pero Arcelia no pestañeó. «Agradezco el ascenso, mi general, pero rechazo su sucia corrupción y sus pactos. He llegado a este puesto con mi capacidad y la sangre y el sudor de mis subordinados. El camino que usted ha recorrido no es uno que un verdadero soldado necesite. Tonta ilusa, terminarás completamente aislada y destruida. Si fracasas, aquellos que te siguieron también estarán acabados». «No, mi general. Dicen que el puesto de comandante es solitario, pero un verdadero comandante nunca está aislado. A mi lado están los subordinados que salvé, los superiores que confiaron en mí y las sombras del cuerpo de fuerzas especiales que me respaldan. Su caída solo será el comienzo del fin de una era de corrupción y el inicio de una nueva era». Arcelia le dio un ultimátum al general. Todavía tiene tiempo para confesar. Si se niega, mañana al amanecer, los inspectores de la Secretaría de la Defensa filtrarán a la prensa sus libros de contabilidad corruptos. Decida. Se quitará el uniforme usted mismo como un oficial.
o será arrastrado como un delincuente. El general Valdivia apretó los labios. Vio en los ojos de Arcelia una determinación de fuego que nunca se rendiría. Se dio cuenta de que el enemigo al que se enfrentaba no era una simple mujer general, sino un tsunami gigantesco que había venido a arrasar con décadas de viejas costumbres. A la mañana siguiente, un huracán azotó la Secretaría de la Defensa. La general Covarrubias y el coronel Valenzuela entregaron al inspector general los documentos incriminatorios, los libros de contabilidad de los sobornos que el general Valdivia había recibido de las empresas de defensa, y los registros que probaban cómo había encubierto y ocultado los crímenes del coronel Rivas. El general Valdivia fue arrestado en el acto. Estos hechos sacudieron los cimientos de la corrupción en la organización militar, provocando una onda expansiva de enormes proporciones. La gente aclamó a la general Covarrubias como una pionera de la reforma, y en todas partes surgieron voces que exigían un cambio en el ejército. En medio de esa tormenta, Arcelia estaba sola en su despacho de mando. Reflexionó una vez más sobre el significado de las estrellas en sus hombros. Esas estrellas no eran poder, sino un símbolo del sacrificio por la seguridad y el futuro de innumerables soldados. Su guerra había terminado. Se habían sentado las bases para el nacimiento de un ejército íntegro. Con el encarcelamiento del general Valdivia y la baja deshonrosa del coronel Rivas, el nido de corrupción en la burocracia y la industria de defensa recibió un duro golpe de purga. La general Arcelia Covarrubias se convirtió en la figura central de esa drástica transformación. Su lema, "La vida es más valiosa que cualquier reglamento", se arraigó como una directriz firme en el ejército. Una vez finalizada la situación, Arcelia tomó unos días de descanso y visitó la Sierra Tarahumara en Chihuahua. Era la base del tercer cuerpo de ejército, donde había luchado contra el frío. Ya no tenía que sufrir por documentos engorrosos o auditorías exhaustivas. Solo quería ver el cielo azul de ese lugar y escuchar los gritos enérgicos de los soldados. Al entrar en la base, percibió un ambiente claramente diferente al de antes. En los ojos de los oficiales había camaradería en lugar de opresión, y los soldados se veían alegres y llenos de vida. En la entrada del patio de armas, una nueva pancarta decía: un tres cuerpo de ejército que construye la camaradería centrada en las personas. El nuevo coronel, que actuaba como comandante interino del regimiento, recibió a Arcelia. Mi general, bienvenida. La base ha cambiado definitivamente gracias a usted. El manual de seguridad para el entrenamiento de invierno se ha distribuido a todo el ejército, mejorando el marco mismo del entrenamiento. Creo que los soldados de hoy en día se están dando cuenta de que se les valora. Mi mérito, fueron los comandantes quienes lo hicieron. Yo solo cumplí con mi deber. Arcelia caminó hacia el campo de deportes. Allí, los soldados estaban divididos en equipos, jugando al fútbol y sudando a mares. Entre la multitud estaban el soldado Ojeda y el soldado Pineda. Ojeda ya era sargento y animaba a sus compañeros. Y Damián parecía haberse recuperado por completo de las heridas sufridas en el entrenamiento, luciendo fuerte y saludable. Cuando Arcelia se acercó, la reconocieron y corrieron hacia ella. «A sus órdenes», gritaron con voz enérgica el ahora sargento Ojeda y el soldado Pineda. «¿No prometimos que no me llamarían mi general y me tutearían?». Arcelia respondió con una sonrisa juguetona. «Ay, ¿cómo nos atreveríamos? ¿Mi general? Solo lo hacemos entre nosotros. Decimos que es nuestra jefa eterna». El soldado Pineda habló con los ojos brillantes. Aún albergaba una lealtad devota hacia Arcelia. «Mi general, ya estoy completamente recuperado. ¿Qué si puedo con el entrenamiento de invierno?». «Por supuesto». El sonido de su respiración mientras me cargaba me curó por completo. «Gracias por no tratarme como una carga ese día. Ese día aprendí por fin lo que es ser un soldado». El sargento Ojeda añadió: «Desde ese día, formamos un equipo de camaradería. Nuestro objetivo es completar el entrenamiento todos juntos, sin que nadie se quede atrás. Porque ese es el camino que usted nos enseñó. Caminar juntos, sin abandonar a nadie». Arcelia sintió que su corazón se llenaba de calidez. El significado por el que había luchado arriesgando su vida permanecía en los ojos de aquellos soldados. Su decisión no había sido un simple castigo, sino que había sembrado una esperanza que ardería eternamente en el corazón de los soldados. Esa noche, Arcelia cenó en el comedor de la base, mezclada con los soldados. Se quitó las insignias de rango y disfrutó de la comida sentada frente a ellos. Habló de viejos recuerdos, de lugares para comer, de preocupaciones familiares, y perdió la noción del tiempo. Después de cenar, al salir, Arcelia sacó algo del bolsillo interior de su chaqueta.
Era una carta arrugada que había guardado durante la atención de emergencia al soldado Pineda. Entre el papel arrugado, vio la letra torpe de una hermana pequeña y una foto descolorida. En la foto, una niña con una expresión radiante, muy parecida a Damián. Sonreía. La carta decía: hermano, aunque el entrenamiento sea duro, aguanta un poco y ten fuerza. Eres el orgullo de nuestra familia. Come bien y no te enfermes. Arcelia apretó la carta contra su pecho y miró al cielo. Es cierto. La razón por la que empuñamos las armas es para proteger los sueños pacíficos de estos niños. El valor que debemos defender es la confianza y el respeto que los niños tienen al ver un uniforme militar. Recordó el día en que no doblegó sus principios ante el corrupto coronel Rivas y aceptó la sanción. La recompensa más valiosa que recibió no fue una insignia de alto rango, sino la condecoración invisible de la confianza de sus soldados. Arcelia caminó hacia el centro del silencioso patio de armas y miró el cielo oscuro. Las estrellas, indiferentes, iluminaban brillantemente la noche helada. Sintió de nuevo, en lo más profundo de su corazón, el verdadero peso de las estrellas que brillaban en los hombros de su uniforme. Este sagrado rango no es un honor que he ganado por ser buena yo sola. Es una luz forjada por las gotas de sudor de los soldados que soportaron en silencio el frío extremo, por la ardiente camaradería de aquellos que intentaron salvarse mutuamente hasta el final en operaciones peligrosas, y por el noble sacrificio de innumerables jóvenes que dedicaron los años más brillantes de su vida a la nación. Arcelia guardó la carta con cuidado e inhaló el aire frío. Su mirada estaba fija en el largo y solitario camino que debía recorrer como soldado. Creía firmemente que, por muy oscuro y difícil que fuera el camino, sus leales subordinados siempre estarían a su lado. El valor del verdadero liderazgo que brilla en los lugares más bajos. Esta historia ofrece una profunda lección sobre la esencia del liderazgo y la humanidad en las circunstancias más duras. El significado más importante es que el rango no es un privilegio para disfrutar, sino una responsabilidad para proteger. Un verdadero líder no es quien da órdenes desde un vehículo cálido, sino quien es capaz de arrastrarse por el lodo y cargar a un subordinado agotado sobre su espalda. Muestra que la autoridad no proviene de las insignias en el hombro, sino de la empatía sincera y el sacrificio de no ignorar el dolor ajeno. La segunda lección es el coraje de defender la justicia frente a la injusticia. La imagen de enfrentarse al poder corrupto para proteger la vida humana, sin dejarse atrapar por las viejas costumbres, nos conmueve profundamente. Nos recuerda una vez más que en cualquier organización, la dignidad humana y la vida deben prevalecer sobre cualquier regla o beneficio. Finalmente, está la camaradería de no dejar a nadie atrás. La imagen de compartir las cargas y superar juntos los pasos difíciles nos dice cuál es la fuerza más poderosa que sostiene a una comunidad. Cuando estamos dispuestos a ofrecer nuestra espalda a los demás, esa organización adquiere una fuerza inquebrantable sobre la base de la confianza. Las estrellas en el cielo nocturno son hermosas no porque estén en el lugar más alto, sino porque iluminan a alguien en la oscuridad.